este Día Internacional del Libro de Calamonte, es un verdadero placer para mí anunciarles que comenzamos el ciclo de intervenciones de autores que se prolongará a lo largo de la tarde. No quiero continuar sin antes mostrarlos públicamente nuestra gratitud desde la Concejalía de Educación, Cultura y Comunicación de este Ayuntamiento de Calamonte y de su Biblioteca Municipal, a todos y cada uno de estos autores y autoras por la inmediata voluntad y generosidad cuando se os invitó a participar en nuestra celebración del Día del Libro de Calamonte. Ahora sí, damos comienzo a este ciclo de intervenciones de autores y autoras. La escritora Maribel Carvajal Gracina será la encargada de abrir este ciclo y será así porque además ella será la encargada de, con sus palabras, poner voz a este pequeño, pero no por ello menos intenso y sentido homenaje que, como no podía ser de otra forma, queríamos realizar en este Día Internacional del Libro, a este gran referente en la literatura extremeña y sobre todo en el género dramático, nuestro queridísimo y admirado escritor calamonteño Juan Copete. Desde aquí te mandamos muchos besos para ti, para todos los tuyos y en especial para tu madre. Os presentamos nuestra primera intervención. Maribel es natural de Calamonte, es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura. Actualmente trabaja como funcionaria en la Administración Pública Regional. Maribel tiene en su haber ya dos novelas, La ciudad de los libros prohibidos y El imperio de la religión verdadera, publicadas ambas por la editorial Kailas. Podemos decir que estamos muy orgullosos de haber presentado sus dos novelas en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Calamonte. Precisamente en el tú a tú que mantuvimos durante la organización del acto por parte de la biblioteca es cuando tuve la oportunidad de conocerla personalmente. Conocía sus novelas, conocía sus obras, pero a ella personalmente no la conocía. Esta tarde, escuchando su intervención, escuchando sus recomendaciones literarias que dicen mucho de una persona, estoy segura de que vosotros también vais a conocerla. Bueno, pues de Maribel podría deciros muchas cosas bonitas, pero hoy es el día de los libros y de hablar de las novelas y es lo que voy a hacer. Brevemente quiero hablaros un poco de cómo son sus novelas. Maribel como autora es una retratista de la sociedad romana. Leer sus novelas es inmediatamente veros recorriendo todo el patrimonio histórico y cultural de Mérida, de la emérita Augusta de los años 68 después de Cristo y 380 después de Cristo en su segunda novela. Y así Maribel es como se convierte en la mejor embajadora de ese patrimonio de Mérida. Sus novelas históricas están perfectamente documentadas, fruto de un trabajo exhaustivo y riguroso de investigación y documentación. Sus novelas son una auténtica joya para los amantes del género de la novela histórica. Y lo bueno que también tienen las novelas de Maribel es que nos mete en la trama, intriga e historias de amor, y con estos ingredientes consigue también atrapar a otro tipo de lectores. Bueno, no sé, podría decirte tantas cosas, Maribel. Ahora cuando la escuchéis podréis entenderme, empezando por esa vocecita tan dulce que tiene, que te quedarías horas escuchándola. Quiero darte las gracias de verdad porque siempre eres tan generosa, cada vez que se te pide colaboración estás ahí y una vez más me alegro de haber podido mantener estas pequeñas conversaciones mientras organizábamos este Día del Libro.
Muchísimas gracias. Y ahora ya doy paso a tu intervención titulada El poder de las palabras. Buscar, sentir, evolucionar, y esa especial dedicatoria a nuestro dramaturgo calamonteño Juan Copete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Tengo la inmensa fortuna de poder dirigirme a ti, de poder dirigirme a todos vosotros y vosotras y poder celebrar juntos este día tan especial para los amantes de los libros, el Día del Libro. Muchas gracias por estar ahí y poder celebrar conmigo esta fiesta tan importante para los amantes de la lectura. Hemos tenido que modificar un poquito el formato, pero finalmente podemos estar juntos. Pues deciros que para mí, como amante de la lectura y como escritora, el libro tiene un significado fundamentalmente de comunicación con los demás. Es un gran instrumento que nos sirve para comunicarnos, para estar todos conectados y que en el mejor de los casos puede tener una virtud transformadora para el individuo. Cuando nosotros abrimos las páginas de cualquiera de estos libros, nos asomamos a la magia de estas palabras que unidas forman frases que vienen a formar textos, historias maravillosas que nos transforman a otros lugares, a otras culturas, nos hacen viajar con personajes inolvidables, personajes maravillosos, personajes a veces muy distintos a nosotros, y esa es la belleza y precisamente el enriquecimiento que nos produce, la mirada de alguien distinta, la forma de sentir de alguien diferente, independientemente de que hay sentimientos que trascienden las fronteras y los tiempos y siempre son los mismos, pero otras veces no, los sentimientos son distintos. Es increíble pensar que simplemente con abrir las páginas de un libro podemos volar tan alto, podemos vivir otros mundos, podemos estar al lado de personas que forman parte de la imaginación de alguien que ha sido capaz de conectar contigo, con tu interés. Por eso el título de esta pequeña conversación que yo quería tener con vosotros y con vosotras tiene que ver con las palabras y se titula El poder de las palabras, buscar, sentir, reflexionar y, por supuesto, en el mejor de los casos, evolucionar. Cuando abres un libro buscamos diferentes cosas. Nos producen reflexiones muy importantes que nos pueden transformar cómo pensamos, pueden transformarnos nuestros sentimientos. Cuando abrimos las páginas de un libro también podemos sentir y, como digo, y en el mejor de los casos, nos puede transformar, nos puede hacer evolucionar como personas, que es lo más importante que nos puede pasar, ir cumpliendo años, hacernos mayores con la evolución que supone la madurez y con todo el enriquecimiento que supone pasar la vida aprendiendo cosas, pudiendo no ser los mismos y pudiendo ser mejores. Por eso os animo a que sigáis amando a los libros y abriendo estas páginas que nos comunican y nos dicen tanto. Cuando me hablaron de participar con vosotras y con vosotros en este Día del Libro, en mi pequeña biblioteca, porque yo también estoy confinada como vosotras y vosotros, pensé qué me apetecía mostraros, qué sentía que podía deciros. Y claro, me vino enseguida a la cabeza pues toda esta situación que estamos viviendo, una situación de gran incertidumbre. De hecho, me voy a referir a ella como el virus, porque ya he escuchado en los medios de comunicación llamarlo la COVID, el COVID y también el COVID. Entonces no sé muy bien, pero este virus ha sido un virus que nos ha detenido globalmente, que nos ha hecho estar en nuestras casas. Y seguramente a vosotras y a vosotros, como a mí, os habrán llegado muchísima información a modo de reflexiones sobre ese descanso que le estamos dando al planeta, sobre esa parada necesaria que teníamos que tener como sociedad y como individuos. Y me parece que todo ello nos conduce a
a tener que mirar todo lo que estaba sucediendo de una manera especial. Quiero decir que era una sociedad, somos una sociedad que nos estábamos consumiendo como sociedad, consumiendo nuestros recursos naturales, devorándonos como individuos, con la gran ansiedad o la gran depresión que puede conducir y que muchas veces tenemos como sociedad. Y yo creo que este parón nos invita a una reflexión sobre el modelo de consumo que tenemos y una reflexión hacia dónde queremos ir, hacia esas prisas que no nos llevan a ningún sitio y hacia esos valores que en muchas ocasiones son los esenciales y los hemos dejado de lado. Por eso estas reflexiones que nos han ido llegando, como os decía, que probablemente vosotros sepáis de qué hablo, porque estamos intercomunicados y lo que yo recibo también lo recibís vosotros, pues me hizo, antes que nada, pararme en José Saramago. Por eso he traído, como consecuencia de estas circunstancias, estos dos libros tan especiales para mí, que nos hablan de esa sociedad que necesita mirar hacia adentro y que necesita una reflexión y que necesita parar. He traído, por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, una obra maravillosa. Ensayo sobre la ceguera. En el ensayo sobre la ceguera se nos alerta sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. José Saramago nos obliga a parar, cerrar los ojos y ver, recuperar la lucidez y rescatar el afecto. Como dice uno de los personajes, hay en nosotros una cosa que no tiene nombre. Esa cosa es lo que somos. Estamos en un momento de mirar hacia adentro y de ver lo que se nos escapa. Como decía el Principito, lo importante es invisible a los ojos de los hombres. Junto a Ensayo sobre la ceguera, tenemos este otro libro de La caverna, en el que José Saramago vuelve a hablarnos de nuestra manera de vivir, donde esa gran superficie comercial se traga al pequeño comercio, a la alfarería, hasta llegar a decirle: muere, ya no necesito nada más de ti. Nos dice: la caverna nos habla de un modo de vivir que cada vez va siendo menos el nuestro. Todos los días se extinguen especies animales y vegetales. Todos los días hay profesiones que se tornan inútiles, idiomas que dejan de tener personas que los hablan, tradiciones que pierden sentido, sentimientos que se convierten en su contrario. ¿Qué queremos como sociedad? ¿Hacia dónde vamos? La caverna, un gran libro. ¿Queremos deleitarnos con un poquito de poesía? Pues he traído La ternura de Platero, un libro de poemas en prosa de Juan Ramón Jiménez. ¿Queremos algo de filosofía? Pues aquí he rescatado El Príncipe de Maquiavelo. Queremos los famosos libros de autoayuda que nos miran y nos ayudan a mirar hacia el interior y a marcar un poco ese sendero cuando a veces tenemos dudas e incertidumbre, nos sentimos algo perdido. Os voy a leer un pequeño texto que es bien bonito. Es de la princesa que creía en los cuentos de hadas. Por desear tanto la perfección, la escrupulosa princesa Victoria desechaba la realidad. Veía cómo la belleza de las cosas se desvanecía con una simple mirada y, asustada de sus observaciones, regresaba rápidamente a su plácido mundo de cuentos de hadas. Solo cuando conoció el amor y el desengaño, Victoria empezó a comprender que debía mirar con más benevolencia el mundo que la rodeaba, que debía aprender a disfrutar de la belleza de una rosa, sin cuestionarse la existencia de sus espinas. Y aquí tengo otro libro bien demoledor. Es un libro impactante, El extranjero, de Albert Camus. Un libro que nos retrata el ser de una persona que no se habita, de una persona que ni siquiera habita su sombra. Un libro pequeño, pero un libro que dice mucho. ¿Queremos libros de misterio? Aquí tenemos las obras clásicas de Agatha Christie, una gran maestra. Y ahora, al hablaros de la novela histórica, pues voy a citaros
que se me ha perdido entre los libros, a Terence Simois con No digas que fue un sueño, que se me ha debido caer por aquí, y voy a aprovechar este impasse de la novela histórica para hablaros precisamente de estos dos libros que yo he escrito sobre novela histórica. Tengo aquí la figura de un emperador. Este es el primer libro que escribí, La ciudad de los libros prohibidos, que habla y retrata la sociedad romana del siglo I, pero la acción la sitúa en Mérida. Su personaje, Sesto Furnio Juliano, es un personaje héroe que vive en una sociedad corrupta, pero que hace lo que le marca su sentido del deber. Y en una sociedad como esa, una persona así es un héroe. Solo os voy a leer un parrafito, ¿de acuerdo? Del primer capítulo, que empieza también con una mirada hacia adentro. Buscamos ese capítulo primero, sucesos inquietantes. Buscamos ese espacio interno en el que descansar junto a nuestros secretos. Su hallazgo nos hace poseedores de un gran tesoro, nuestra morada. Las calendas de marzo se mostraron levantiscas aquel año en el que habría de morir Nerón. Representaban días de buenos presagios, mas nunca deben otorgarse certezas absolutas. Burda ignorancia devienen tales aseveraciones. Así lo cantaron los poetas, en aforismos los filósofos. El destino, como los dioses caprichosos que desatienden las leyes de los mortales, ni obedecen sus deseos, ni sus llantos consuelan. El de hundirse Sesto Furnio Juliano se sintió en paz cuando la expedición de la que formaba parte atravesó la muralla de Augusta Emérita por la puerta norte. Bueno, os dejo todo un retrato de la sociedad lleno de misterio, lleno de tramas que se van sucediendo de forma vertiginosa, por si os apetece indagar un poquito en la novela histórica en Mérida y en este libro que para mí pues ha supuesto tanto La ciudad de los libros prohibidos. El segundo de mis libros es El imperio de la religión verdadera. Este libro nos habla de un momento histórico que es el siglo IV, un momento histórico bien importante porque era un momento de gran incertidumbre, como está sucediendo ahora mismo. Un momento en el que la sociedad se va desvaneciendo, la sociedad pagana, bajo el manto pujante de la nueva ideología que es el catolicismo. Y como consecuencia de unas elecciones municipales entre paganos y católicos, veremos enfrentados a los habitantes de Augusta Emérita. Os voy a presentar a su personaje principal, muy querido por mí. Es igualmente el inicio de este primer capítulo. Este personaje principal se llama Afinio Nepote. Augusta Emérita, capital de Hispania, idus de julio del año 380. Me llamo Afinio Nepote y he nacido para ser feliz. No creo en nada más que en la materia, soy un epicúreo. A la mayor honra escribo tal apelativo, aunque me llaman ateo cuando me quieren molestar. A veces tampoco me gustaría ser epicúreo, porque desearía no tener ataduras mentales, ser aún más libre. Pero cuando leo de la naturaleza de las cosas que Lucrecio compuso en 6 libros como homenaje a Epicuro, y cuando leo pensamientos como que el alma del hombre consiste en átomos diminutos que se disuelven como el humo cuando éste muere, me parece estar escuchando a mi lengua bailar con raciocinios afines a mis juicios. Bueno, este es el gran Afinio Nepote, enfrentado a una sociedad muy polarizada que nos viene a hablar de tolerancia y que sufrirá un gran proceso personal porque evidentemente nadie le hace caso, pero que él representa la tolerancia tan importante en todos nosotros. ¿Cómo no? Tenemos aquí la poesía que mece el alma, la poesía que en pocas cosas dice mucho. Y bien conocida es Ítaca de Constantino Cavafis, pero me gustaría terminar esta lectura de libros con esta lectura del poema Ítaca. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento. A Cíclopes o al airado Poseidón nunca temas, no hallarás tales seres en tu ruta, si alto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu espíritu y tu cuerpo.
pide que tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano, en que con placer arribes a bahías nunca vistas. Adquiere hermosas mercancías, madreperla, coral, ámbar, ébano. Cuanto puedas invierte en voluptuosos perfumes. Visita ciudades, aprende de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en la memoria. Llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda a largos años y en tu vejez arribes a la isla, con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella, el camino no hubieras emprendido, mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca, rico en saber y en vida como has vuelto. Y llega el momento de ir finalizando este encuentro que hemos tenido, y ahora llega un momento muy especial. Quisiera acordarme de todas aquellas personas que han abandonado pues este mundo en estos momentos tan difíciles. La verdad es que está siendo una situación muy difícil para todas las personas y quiero tener un recuerdo para todas estas personas. Quiero mencionar también la desaparición de Luis Eduardo Aute, que a mí me ha acompañado en mi juventud, sus maravillosas letras que te hacen sentir increíbles cosas por dentro. Quiero también recordar a Luis Sepúlveda, otro gran escritor, con El viejo que leía novelas de amor, que se nos ha ido, y a muchas otras tantas personas. Y especialmente quiero tener también un recuerdo para ese calamonteño Juan Copete, que también nos ha dejado estos días. Un gran dramaturgo, una persona de letras, una persona a la que no conocí y traté personalmente, pero sí que he leído algunas de las cosas que hizo. Ha obtenido reconocimiento porque buenas han sido especialmente sus obras de teatro. Y ahora, en este pequeño homenaje que me gustaría rendirle en este momento, pues quiero comentaros que tengo aquí en este libro electrónico el último libro suyo, Las 48 fábulas, que escribió junto a otra persona, porque quería destacar algo que en los diferentes cuentos que van contando. Después hay una moraleja, algo que cuentan, y me gustaría leeros esto porque creo que esto es algo que él nos podría decir a todos nosotros, ¿vale? Voy a leeros algo muy sentido. Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dice tu corazón e intuición. Y he querido leer esto de Juan Copete porque creo que Juan Copete, sobre todo, ha sido una persona de las letras, ha sido un gran dramaturgo. Ha muerto, se ha ido su cuerpo, pero nos queda el legado de su obra, de la gran obra que ha escrito, y sobre todo quiero destacar en él que ha sido una persona auténtica, ha sido una persona valiente y ha sido una persona libre, y gracias a que él ha sido así, como él era, hoy podemos disfrutar de todo aquello que nos ha legado. Un sentido homenaje a este calamonteño Juan Copete. Y bueno, deciros que no me quiero despedir con la tristeza de un día tan especial, que quiero deciros que disfrutemos todos con los libros, que tengo aquí este corazoncito, ¿vale? Que esto es lo importante, y que he pasado un gran rato. Espero que vosotros también conmigo, y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Bueno, pues llegó el momento de la poesía.
no podíamos celebrar un día del libro sin contar con este género literario, a pesar de que la poesía es uno de los géneros que menos adeptos cuenta, tiene menos lectores, está clarísimo, que las novelas. Pero para eso está aquí Juan Antonio. ¿Qué deciros de Juan Antonio? Bueno, pues si buscamos la definición de poeta en cualquier diccionario, nos dice así: es aquella persona que a través de sus escritos o las palabras nos expresa sentimientos, emociones, sensaciones. Bueno, pues esa es la mejor definición de Juan Antonio, y además, si lo conocierais, veríais la intensidad, con qué voracidad y con qué ganas vive la vida. Y todo eso, todas esas ganas de vivir, las traslada a sus poemas. Tuve el placer de conocerlo en un recital que tuvo la deferencia de ofrecernos en nuestra Biblioteca Municipal de Calamonte, y al cual, a ese recital, puso como título: la poesía solo necesita que se la disfrute. Y eso es lo que pretendemos con Juan Antonio, y escuchando estos poemas que a continuación va a recitaros, que consigamos que aquellas personas que aún no hayan descubierto el placer de leer poesía puedan animarse y disfrutar de ella. Gracias, Juan Antonio, una vez más. Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Soy Juan Antonio Barrero. Nací en un pueblo de la provincia de Badajoz que se llama Calamonte. Actualmente vivo en Tenerife. Feliz Día del Libro, con el recuerdo muy presente del sufrimiento que está ocasionando esta enfermedad. Y quiero agradecerles a las personas que han organizado esta actividad el que hayan contado conmigo, y a ustedes les lleguen 3 de mis poemas. Les voy a leer 3. El primero se llama Infancia. Mi infancia fue muy feliz y ha ejercido una influencia muy poderosa en mi vida. El segundo poema se llama Una brisa, que podríamos decir que es el proceso de construcción de un poema, mi proceso. Y el tercero se llama La vida, la muerte, y es ese deseo mío de vivir la vida intensamente. Voy a empezar a leerle el primero, Infancia, que dice así: arroyo verde de juncos y ranas, sierras verdes y blancas de encinas y jaras, cielos estrellados de lunas y cometas, cerros pedregosos de alcudones y urracas, tierras de cultivo que ofrecen dones de abundancia, presencia viva todavía, fuente de infinitos prodigios la de mi infancia. Salí de ella con las manos llenas, llena el alma, de dones colmado. Aún sigue haciendo frente a los asaltos de mi vida. Qué suerte tener una infancia de agua, de tierra, de cielos, de campos, de pájaros, que emerge de lo simple, que se cuela en tu vida, que te sigue, que te sirve, que llega a mi edad adulta para florecer estrellas. Qué suerte que mi infancia fuera acariciada por las ninfas del arroyo, de las sierras. El segundo, Una brisa. Suspira una brisa. Ignoro de dónde viene, de dónde sopla, viene. Me acaricia, me impulsa a escribir un poema y otro y otro. Qué gran misterio es este. Emprendo el viaje sin saber dónde me lleva. Nunca sé cuál es mi puerto. Brotan las ideas, de colores como lirios en primavera. Como mariposas aletean. No debo inquietarme. La brisa lleva hacia la luz el poema. Y después
se derrama en otras manos y después se disuelve en una paz de primavera y después suena en alguna parte el latir de un corazón de cristal. Eso es lo que siento ante el poema. El tercero, la vida, la muerte. Una ciudad abierta es la vida, repleta de ventanas y balcones. Abrámosla de par en par, que entre el aire profundamente respiremos. La vida, la muerte, la muerte, la vida, la vida. Un suceso del devenir universal, un camino. La muerte, final del suceso, del camino. Se marchita la infancia, la juventud, la adultez, la flor, los besos, los abrazos. Muchas gracias. Muy buenas tardes de nuevo a todos. Continuando con este ciclo de intervenciones de autores, os presentamos a Bartolomé Montejano Galán. Él es licenciado en Psicología. Actualmente es el gerente de Inmocares Servicios Sanitarios y tiene una larga trayectoria dentro del mundo de la intervención psicosocial, tanto en diferentes programas sociales públicos como en varias asociaciones de la región. En los últimos años su labor está más enfocada al desarrollo de proyectos sociales innovadores, entre los cuales se encuentra la gestión de talleres y club de lecturas terapéuticas, cuyo objetivo es acercar al público general obras de diferentes áreas y autores que ayudan a las personas a mejorar su bienestar. He de deciros que hace muchos años que Barto y yo nos conocemos, que hemos sido y somos actualmente compañeros de trabajo. Puedo deciros que es una persona muy buena y muy generosa. Profesionalmente, deciros que he tenido la suerte, como bibliotecaria, de poder experimentar y disfrutar de estos talleres de literatura terapéutica que él imparte. Y al igual que yo, han disfrutado conmigo el resto de los miembros inscritos en ese taller. La evaluación final de la experiencia pues fue muy satisfactoria y gratificante, porque a través de la lectura las personas pueden realizar una tarea de introspección, mirar su situación desde nuevos puntos de vista o descubrir nuevos enfoques de los mismos. Y al ponerlos en común en la reunión, pues son de lo más positivo. Aprendemos de experiencias ajenas que sumamos a las propias y todo ello leyendo. Pero mejor que os lo cuente el propio Barto. Muchas gracias una vez más por tu generosidad y a continuación os presentamos su intervención titulada Letras que curan. Hola a todos y todas, soy Bartolomé Montejano y vengo a presentaros dos de los libros que utilizamos en los talleres de lectura terapéutica. El primero de ellos es Ser feliz en Alaska, de Rafael Santandré. En esta obra el autor nos propone cómo podemos ser felices sean cuales sean las circunstancias, algo que puede resultar muy útil en estos días de confinamiento. Para ello, él pone sobre la mesa un sistema basado en 3 pasos. El primer paso es orientarse hacia el interior. Y es que estamos acostumbrados a pensar que la felicidad depende de que nos pasen cosas buenas, tengamos un buen trabajo, no tengamos problemas en nuestra familia, en nuestro alrededor, cuando en realidad no es así. La felicidad es una capacidad que puede aprenderse, desarrollarse y utilizarse siempre que sea necesario, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos. El segundo paso es aprender a andar ligero, que el autor nos ilustra con la siguiente historia. Cuentan que un turista en Israel quiso conocer al célebre rabino Hillel el Sabio. Cuando entró en su casa, le sorprendió ver que ésta consistía en una sola estancia llena de libros y un único taburete donde sentarse. El turista preguntó: «Pero, rabí, ¿dónde están sus muebles?» «¿Y dónde están los tuyos?», replicó el sabio. «Pero yo estoy aquí de paso». «¿Y cómo piensas que estoy yo?», concluyó el rabí.
Efectivamente, gran parte de nuestro sufrimiento está basado en la idea de que necesitamos poseer muchas cosas para ser felices. Si conseguimos activar la renuncia, si conseguimos dejar de ser esclavos de todas estas necesidades que nosotros mismos nos hemos impuesto y nos hemos inventado, estaremos mucho más cerca de aprender a ser felices. El tercer paso es apreciar lo que nos rodea. Constantemente están sucediendo cosas positivas a nuestro alrededor, pero a las que no damos el valor que se merecen. Si conseguimos desarrollar esta actitud de apreciación, será más fácil que encontremos actividades y relaciones que nos apasionen y que llenen nuestra vida de contenido, lo cual allanará el camino hacia la felicidad. Estos tres ingredientes que el autor propone, evidentemente no son una receta mágica para conseguir la felicidad, pero sí que tenemos que quedarnos con la idea principal, y es que la felicidad no es un estado, no depende de las cosas que nos pasan. La felicidad es una capacidad emocional que podemos desarrollar si trabajamos con constancia. El segundo libro que os quiero presentar es Educar sin castigar, de Christophe Carré. La premisa de la que parte el autor es la siguiente. ¿Es la autoridad la única herramienta que tenemos los padres y madres para controlar el comportamiento de nuestros hijos e hijas? Las recompensas y los castigos forman parte de la vida cotidiana de cualquier familia, pero estos elementos tienen sus limitaciones, y es que si abusamos de ellos, estamos dificultando que nuestros hijos y nuestras hijas adquieran la responsabilidad que tienen sobre su propio comportamiento. El autor nos lo ilustra con una situación que nos propone y que vamos a ver ahora. Vamos a reflexionar sobre la siguiente situación. Un padre de familia desea que su hijo sea más valiente. Le propone que salte desde un puente a un río lo suficientemente profundo. El padre tiene 4 maneras de conseguir que su hijo acceda al reto. A. Dejar que su hijo decida si salta o no. Me encantaría que saltara. Sin embargo, la decisión es tuya. ¿Eres libre de hacerlo o no? B. Amenazarle. Si no saltas inmediatamente, te quedarás sin ir al cine hasta el año que viene. C. Ofrecerle una pequeña recompensa. Me encantaría que saltaras al río. Si saltas, te compraré un helado. O D. Ofrecerle una gran recompensa. Me encantaría que saltaras al río. Si saltas, te compraré una moto. En su opinión, ¿cuáles son las formulaciones más eficaces para incitar al niño a saltar? Evidentemente, cada padre, cada madre tendrá su propia opinión al respecto y pensará cómo actuaría en este caso. Aquí no vamos a desvelar nada más. Cuando retomemos los talleres de lectura terapéutica, estaré encantado en que todos y todas vengáis a compartir vuestras opiniones con nosotros, con los participantes. Sin embargo, el autor nos propone que ante ese argumento de autoridad que a veces utilizamos o incluso abusamos a la hora de relacionarnos con nuestros hijos, podemos poner enfrente otra herramienta, que es la comunicación. En estos días en los que estamos pasando más tiempo con nuestra familia, en los que estamos dedicándole más tiempo, podemos evaluar cuál es la forma que tenemos de relacionarnos con ellos. ¿Realmente utilizamos demasiado estos elementos de castigo y de recompensa? Le damos un espacio para que ellos puedan comunicar sus emociones, para que nos cuenten cómo ven lo que está ocurriendo, incluso para que justifiquen por qué hacen lo que hacen o no hacen lo que no hacen. Valorar nuestro papel como padres. Y nada más por mi parte. Simplemente recordaros que estéis atentos a los canales de comunicación del Ayuntamiento de Calamonte y en cuanto podamos retomar nuestros talleres de lectura terapéutica, estaré encantado en que podáis participar en ellos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muy buenas tardes. Siguiendo con este ciclo de intervenciones de autores, tengo el gusto de presentaros al escritor José Luis Macías Rico. José Luis ha sido maestro de educación compensatoria y licenciado en Geografía e Historia. José Luis es autor de múltiples registros y colaboraciones tocantes a educación, costumbres y patrimonio, muchas veces lingüístico. Ha escrito libros de poemas y las obras Diccionario de las palabras de mi infancia y Arroyo Claro, una aproximación al estudio de transmisión oral de la localidad de Calamonte,
Ambos han sido editadas por el Ayuntamiento de Calamonte. Tuve el placer de conocerlo y tratarlo personalmente durante la organización por parte de la biblioteca de ese acto de presentación de este libro que hemos mencionado, Arroyo Claro, pudiendo enseguida comprobar su educación, su trato exquisito y sobre todo el amor y el disfrute que le proporcionan estos estudios y estas publicaciones sobre la tradición oral. Creemos en la importancia de la literatura de la tradición oral y es por esto que queríamos que estuviera presente en nuestro Día del Libro. Las costumbres, el folclore y las manifestaciones culturales, entre las que figuran los textos orales de la tradición cultural, junto con el conocimiento de las fiestas populares y de la diversidad lingüística de la comunidad, son elementos que configuran la identidad colectiva. La tradición oral no es un patrimonio tangible y se presenta además en textos dispersos y multiformes, generalmente de carácter anónimo. Estas son algunas de las razones que explican que no siempre haya gozado de la misma consideración de la que disfruta la literatura culta. Reagrupar los textos o documentos sonoros tradicionales, clasificarlos, analizarlos, es un arduo trabajo que puede llevar años. Concretamente, para escribir el libro Arroyo Claro, José Luis Macías Rico dedicó 5 años solo en el proceso de recopilación. Entiendo que es un género apasionante, pero que además tiene que apasionar. Y de lo que no nos cabe duda es que José Luis siente por la tradición oral esa pasión pura y dura, y así nos lo transmite en todas sus obras. Muchas gracias, José Luis, por aceptar nuestra invitación en esta celebración del Día Internacional del Libro de Calamonte. Ha sido un placer volver a reencontrarnos y a charlar, aunque haya sido a través de WhatsApp y por el móvil. Disfruten de esta intervención de José Luis Macías Rico titulada La tradición oral de Calamonte. Hola, buenas tardes. Me piden de la Casa de Cultura de Calamonte que hable sobre la cultura de tradición oral en nuestro pueblo, en Calamonte. Como saben, tuve la oportunidad de hacer un estudio, un trabajo que me llevó mucho tiempo y de plasmar todo ese trabajo en un libro que presenté el año pasado. El libro se llama Arroyo Claro y bueno, pues me gustaría un poco hacer una especie de resumen de las cosas que allí vienen, para que todo aquel que no lo haya leído o no haya tenido oportunidad de hacerse con el libro, pues que sepa más o menos de qué trata el libro este. Bueno, en primer lugar, antes de empezar con el tema de la cultura de tradición oral, me gustaría hablar un poco sobre el nombre del pueblo, el nombre de Calamonte. Hay personas que lo han estudiado, personas especialistas, y parece ser que perdón, que proviene del latín colum montis, que significa el cuello de la montaña, y se me ocurre que por qué los hispanos romanos, los habitantes de Mérita Augusta, le llamaron colum montis a esa zona. Creo que es bastante obvio, porque precisamente por allí, bueno, estamos hablando de lo que hoy conocemos con el nombre de el puerto Sevilla, que es un collado, como todos sabemos, un collado que une las dos unidades montañosas que hay cerca de nuestro pueblo. Una unidad montañosa que queda al oeste, mirando nosotros hacia Sevilla, hacia el sur. Al oeste queda una unidad montañosa formada por las sierras de San Serván, las Cabrerizas, la Sierra La Monea, la Sierra Gorda, etcétera. Esa es una unidad montañosa, y la otra unidad montañosa queda a la izquierda de la carretera,
que sería la sierra grajera, que le llamamos nosotros el Cancho de las Tres Puertas, y con la otra sierra hermana que está junto con ella. Estas serían las dos unidades montañosas, visto desde la carretera que va hacia el sur, hacia Sevilla, que en aquel tiempo, como es lógico, no había carretera ni había vía del tren, sino que lo que había era una calzada romana, no un camino cualquiera, sino una calzada, y una de las principales calzadas de la península ibérica. Era la calzada que unía, era la vía Augusta, que unía Hispalis e Itálica, que eran dos ciudades de la provincia bética, Hispalis e Itálica, que es la actual Sevilla, con Emérita Augusta, y luego seguía hacia el norte, y siguiendo hacia el norte se ramificaba en dos caminos, en dos calzadas. Una iba hacia Caesar Augusta, es decir, hacia Zaragoza, y la otra iba hacia Astúrica Augusta, que era Astorga, en León. Esta última es la que luego, siglos más tarde, los árabes llamarían en su lengua algo parecido a Vía de la Plata, y los cristianos, cuando vinieron conquistando territorio hacia el sur, pues tomaron ese nombre árabe, que ahora que es difícil de pronunciar, pero que en realidad es la Vía de la Plata, que le llamaron Vía de la Plata. Bien, pues de ahí viene el nombre de Calamonte, de Colum Montis. ¿Y por qué se sabe eso? Pues lo saben porque en el libro de la Montería de Alfonso IV, en la Edad Media, aparece nombrada esas dos unidades montañosas de las que hemos hablado, aparecen llamadas como Colomonte el Mayor, las sierras de San Serván, La Moneda, etcétera, etcétera, y Colomonte el Menor, la sierra de Grajera, y el Cancho de las Tres Puertas, y la otra sierra hermana. Debido a eso se sabe que efectivamente esa palabra Colomonte proviene del latín colum montis y significa el cuello de la montaña. El cuello es la misma raíz que collado. En realidad es un collado, es una lengua de tierra, no es un puerto de montaña, porque no tiene la categoría de puerto, es simplemente un collado, una loma que sube la Vía de la Plata, sube un poquito y vuelve a bajar, una loma, es un collado, y un collado es, pues eso, pues una lengua de tierra entre dos montañas, no es otra cosa. Bien, había también otra hipótesis sobre el nombre de Calamonte, porque precisamente la raíz del nombre es Cala. Cala en árabe significa fortaleza, castillo, etcétera. Hay muchos, bueno, hay unos cuantos nombres de pueblos y ciudades en la península ibérica que llevan, que el nombre empieza por Cala y que está atestiguado que tenían castillos árabes. Nombres que empiecen por Cala de pueblo, por ejemplo, Calahorra, Calatayud, Calaceite, Calasparra, el mismo pueblo de Cala en la provincia de Huelva. Y había esa hipótesis de que el pueblo de Calamonte podía provenir de la lengua árabe, pero una vez descubierto ese topónimo, ese doble topónimo anterior, durante la Edad Media, topónimo cristiano, Colo Monte el Mayor y Colomonte el Menor, pues se descubrieron que lo más probable es que provenga del latín el nombre de Calamonte. El Colum Montis, es decir, el collado, dio, con el paso del tiempo, dio nombre a las sierras que están alrededor, y las sierras, con el paso del tiempo de los siglos, dieron nombre al primer asentamiento que hubo aquí en el sitio del pueblo, donde está ahora el pueblo de Calamonte. De modo que por ahí más o menos es por donde proviene el nombre de nuestro pueblo. En cuanto al otro asunto, es decir, la cultura de tradición oral, vamos a explicar primero que la tradición oral, ¿a qué se refiere? Se refiere a todas aquellas manifestaciones culturales que son anónimas, que nacen
en el pueblo, aunque a veces no son anónimas, sino que están escritas por escritores también, ¿no? Todas aquellas manifestaciones culturales que no se transmiten de generación en generación por vía escrita, sino por vía oral, por la palabra, por el sistema de boca a boca, ¿vale? Es decir, los aprendizajes, los conocimientos que se transmiten de abuelos a nietos, de padres a hijos, de unos niños mayores a los niños más pequeños, etcétera, pero todo de boca a boca, sin que esté escrito en ningún sitio, ¿vale? Bien, pues todas esas manifestaciones culturales, en el libro del que hablamos antes, de Arroyo Claro, están ordenadas para que el que lea el libro no se haga un lío, sino que vaya parte por parte, y en realidad tampoco están todas las manifestaciones culturales del pueblo de tradición oral, tampoco están todas, porque era imposible recoger tantas cosas, y hay algunas que se quedaron fuera, y yo espero que alguien las recoja y las estudie y las ordene y las publique algún día. Perdón. Entre esas que faltan, por ejemplo, faltan los aspectos gastronómicos, las recetas de cocina que no están escritas en ningún sitio, de los platos típicos del pueblo, y que, bueno, que esas recetas se transmiten pues de madres a hijas, de padres a hijos, o de abuelas a nietas, etcétera. Se han transmitido tradicionalmente por la vía de los hechos y por la vía del aprendizaje, de ensayo y error, de aprender. Pues ahora me ha salido el plato un poquito mejor, hoy me ha salido un poquito más regular, etcétera, etcétera, y así han ido aprendiendo los calamonteños, y las calamonteñas sobre todo, y los calamonteños. Digo las calamonteñas sobre todo porque tradicionalmente en la sociedad rural era la mujer tradicionalmente la que se encargaba de los aspectos culinarios más que el hombre, ¿no? El hombre se encargaba de los trabajos de fuerza en el campo y en la construcción o donde hiciera falta. En la sociedad tradicional rural, que era la sociedad de Calamonte hace pues ya un buen porrón de años. Bien, como decía, la gastronomía es una de las cosas que no están recogidas, y en fin, seguramente otros aspectos. Pero dentro de lo que sí se recoge en el libro, pues vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar, por ejemplo, por los romances, ¿no? Los romances. Tuve la oportunidad de recoger unos 50 romances, más o menos. Muchos de ellos son romances del romancero, tanto del romancero viejo, que se llama, como del romancero moderno, porque en España, en la literatura, existen esos dos romanceros, es decir, son libros que recogen romances antiguos. El romancero viejo recoge romances medievales de la Edad Media, y el romancero moderno recoge romances a partir del siglo XVI y sobre todo del XVIII, ¿no? Pues algunos de los romances que yo recogí en Calamonte son del romancero viejo y otros del romancero más moderno. Por lo tanto, son romances conocidos pues en toda la península, y lo interesante que tienen es las versiones que se le da en cada pueblo. En nuestro caso, las versiones que se le dan en Calamonte a esos romances. Pero luego hay otros romances también muy interesantes, que pertenecen a lo que los especialistas y los filólogos y los estudiosos de la literatura llaman la literatura de cordel. Literatura de cordel. ¿Y por qué le llaman literatura de cordel? Pues porque había una costumbre, y en Calamonte pasaba lo mismo que en otros pueblos, y es que venían ciegos, personas ciegas o personas lisiadas, que le faltaba un brazo, le faltaba una pierna, etcétera, vendían a vender romances al pueblo, y traían unos papeles escritos que vendían a la gente por una perra gorda, por una perra chica, y ponían un cordel, colgaban un cordel en la calle, y de allí con unas pinzas de la ropa iban colgando los papeles con los romances, y también unos papeles grandes con unos dibujos, y ellos cantaban, algunos de esos romances los cantaban mientras enseñaban esos dibujos, para que la gente se hiciera una idea de, como no había
vamos, era como un cine al aire libre, vamos. Y entonces hacían publicidad de esa manera y la gente les compraba los romances. Hay todavía personas que conservan esos papeles en su casa, comprados hace 80 años, hace 70 años. Y esa es la literatura de cordel. Se llama de cordel por eso, porque los colgaban de un cordel para que la gente los comprase. De esos romances también hay recogido bastante en Calamonte, porque como digo hay un total hasta de 50 más o menos que yo recuerde. Y luego hay otros romances escritos por la propia gente del pueblo, romances para señalar algún hecho curioso que había pasado, o para señalar alguna costumbre, o simplemente para divertirse porque era propio del carnaval y a alguien se le ocurría un romance y lo sacaba, ¿no? De estos también hay unos cuantos recogidos en Calamonte. Los romances, como todo el mundo sabe, pues son poesías que riman, los versos riman unos con otros, todos los versos riman, llevan una rima, y normalmente lo normal es que sean versos de 16 sílabas que tienen un silencio intermedio que se llama la cesura, un silencio intermedio, con lo cual el verso queda dividido en dos partes. La primera parte son 8 sílabas y la segunda parte otras 8. Y en medio ese silencio o ese hueco que se llama la cesura. Y tal y como acaba el primer verso, tiene que acabar el segundo y el tercero y el cuarto, y así van todos acabando igual. Eso se llama rima asonante. Puede ser consonante cuando las sílabas son iguales en todos los versos, son iguales las sílabas últimas, o puede ser asonante cuando no son iguales todas las sílabas, pero sí los sonidos principales, ¿eh? Bueno, pues la rima asonante. Hay que decir que el romance es una composición poética que solamente se da en la literatura en castellano, en español. No se da en la literatura inglesa, ni en la literatura francesa, ni italiana, ni alemana, ni en chino, ni en japonés. Es una creación exclusiva de nuestro idioma, del idioma castellano. Y los romances narran historias que se quieren dar a conocer. Pueden ser historias de hechos magníficos, de héroes y cosas de esas, o pueden ser historias pues de una familia que pierde a los hijos y al cabo de los años se encuentran. En fin, las historias son muy variadas. Y como digo, hasta unos 50 romances aproximadamente pude recoger de las personas que me los contaron, a las cuales agradezco muchísimo el haberme contado todas esas cosas, porque me explicaré. Resulta que hay algunos estudiosos, algunos escritores que dicen que el hecho de poner los romances, no los romances solamente, sino la literatura de tradición oral, ponerla por escrito, es una especie como de traición a la literatura, porque si es de tradición oral que se pasa de boca a boca por la palabra hablada, desde el momento en que tú lo pones por escrito estás traicionando, ya no deja de ser literatura oral, ¿no? Es una especie de traición. Pero en este caso estamos llegando a un punto en que están desapareciendo todas estas cosas, porque ya solamente las conocen las personas mayores, muy mayores, y estas personas ya están desapareciendo, nos están dejando, y corre un peligro grandísimo de perderse toda esa tradición y esa historia de la cultura popular. Y por eso, más que una traición, en este caso se trata simplemente de un rescate al límite, es decir, en el momento antes de que puedan desaparecer, para que no desaparezcan, y por lo menos que quede por escrito todo ese tipo de cosas, ¿eh? Por lo tanto, no, como digo, nada de traición, sino rescate al límite, ¿eh? Rescate necesario. Por otra parte, también, además de los romances, hay una serie un apartado que yo le llamo narraciones y testimonios, y en él se incluyen, por ejemplo, cuentos populares,
que son muy interesantes, los cuentos populares, los cuentos que se contaban al calor del fuego, al calor de la lumbre o al calor del brasero en los inviernos, que contaban los abuelos y contaban las abuelas, los cuentos populares, que son muy interesantes. También hay cuentos más modernos, cuya finalidad es la misma, ¿no?, de los cuentos populares, es decir, es la de transmitir conocimiento, información, la de transmitir costumbres, la de transmitir, la de alertar contra los peligros que se pueden encontrar los niños en la vida, porque esos cuentos van todos dirigidos a ser contados a los niños, o simplemente divertirse. Son cuentos para simplemente divertirse y reírse un rato. De esos cuentos también hay recogido bastante en el libro, y también hay recogido una cosa que son los rompecabezas lógicos. Los rompecabezas lógicos son historias para devanarse los sesos, y sobre todo historias de matemáticas, de cosas matemáticas, de hacer números, de contar, de descubrir dónde está la trampa numérica, etcétera. Eso también era una cosa muy, muy interesante que se hacía antiguamente, y también gracias a Gregorio Macías, al que agradezco muchísimo todo lo que me aportó de rompecabezas lógicos, pues resulta que también están recogidos esos rompecabezas lógicos, trabalenguas también. Y hay otra cosa recogida en el apartado este de narraciones y testimonios, que son testimonios de vida. Le llaman los antropólogos, le llaman a este tipo de cosas que voy a hablar ahora, le llaman testimonios de vida. Y son anécdotas reales que pasaron en la realidad y que las cuentan los que las vivieron. O las cuentan los que las vivieron y luego alguien pues las recoge y las vuelve a contar otra vez. Y estos son escenas, son muy poquitas, son 3 o 4 escenas nada más, de la guerra civil y los momentos inmediatamente posteriores de la posguerra, y son 3 o 4 escenas nada más, contadas de primera mano por los que lo vivieron. Es una pena que en aquellos terribles años de la guerra civil y los años del hambre, que fueron del 40, 41, 42 más o menos, es una pena que se vayan muriendo las personas que los vivieron de primera mano y no nos puedan contar todas las cosas que ellos pasaron y que ellos vivieron en aquellos momentos. Por supuesto, sin ninguna inclinación política o sin ninguna intencionalidad de favorecer a uno o favorecer a otros, sino simplemente contar las cosas tal y como las vivieron ellos, porque en aquellos tiempos, como sabemos, la sociedad estaba totalmente dividida y había partidarios de una opción política, partidarios de otra, y la mayoría de la gente que no eran partidarios ni de uno ni de otro, sino que estaban simplemente a sobrevivir y a ver cómo podían salir adelante. Bueno, pues como decía, de esos hay también 2 o 3 anécdotas. Luego, el siguiente apartado es un apartado de refranes, dichos, acertijos, etcétera. Y ahí, gracias a las personas que me ayudaron y me dijeron todas esas cosas, de refranes y demás, pues he recogido, pues, el que vea el libro, pues, cientos y cientos de refranes, cientos y cientos de dichos populares, cientos y cientos de expresiones típicas del pueblo, etcétera, etcétera. Quiero recordar eso, a las personas que me ayudaron en todo esto, ¿no? Y se lo agradezco muchísimo. Aparte, vienen también una serie de coplas que se recitan, o de dichos recitados también, que se recitan, que se dicen, dependiendo de la ocasión, y de los dictados tópicos. ¿Qué son los dictados tópicos? Pues los dictados tópicos son aquellos dichos, son como letrillas, que hablan de un pueblo el que sea, normalmente para degradarlo, para meterse con él. Antes había una rivalidad muy grande entre unos pueblos y otros, y la gente, en plan de broma,
pues se metían con el pueblo de al lado, con el pueblo vecino, y los del pueblo vecino se metían con el pueblo de aquí, con ellos, ¿no? Y entonces a raíz de eso pues surgían una gran cantidad de letras que también algunas están recogidas. Por ejemplo, dice: Calamonte está en un monte, Carmonita está en un valle, y el pobre el Carrascalejo no tiene más que una calle. Un dictado tópico, ¿no? Otro dictado tópico: no te eches amigos en Campanario, ni compres mula en Quintana. Los amigos salen falsos y las mulas dan patadas. Son dictados tópicos. Bueno, pues de eso también hay recogido mucho. Y también hay recogidas jaculatorias. Las jaculatorias eran como oraciones pequeñitas que se decían dependiendo de cada momento, de situaciones muy concretas. Por ejemplo, si se perdía una cosa y no eras capaz de encontrarla, acudías a San Cucufato. San Cucufato, te hago un nudo y hasta que no aparezca no te desato, por ejemplo. O cuando había tormenta, había mucha gente que le daba mucho miedo, y entonces le rezaban a Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita, con papel y agua bendita, en el signo de la cruz, Pater Noster Amere Jesús. Y diciendo eso parecía que se les quitaba un poco el miedo. También, aparte de todo de esto que estamos diciendo, hay otro apartado que es el de la literatura infantil, que es uno de los más interesantes, del libro, sin duda ninguna, la literatura infantil, porque la literatura infantil es donde se demuestra que la transmisión de todos esos conocimientos, de todas esas cosas, era de forma hablada, no era por escrito, porque los niños, muchos de ellos no sabían leer ni escribir, y en cambio ya se sabían una retahíla grandísima para jugar al juego del Rei Dumento, o se sabían una retahíla grandísima para jugar a la comba, o se sabían una retahíla grandísima para jugar a la entera, o en fin, a otros muchos juegos que había. Y se demuestra que es tradición pura oral, es decir, por la palabra hablada. En este apartado pues primero hay canciones infantiles para juegos, como este del Rei Dumento que he dicho, que agradezco mucho a Pepe el Arriscado, que en paz descanse, y a su mujer Justa, que me lo contaran entero. Y por ejemplo el Pin Pin Salamacatín, y hay otros son tantos juegos de mesa para hacer en la mesa camilla alrededor del brasero sin necesidad de salir al aire libre, como para juegos que se hacían al aire libre, lógicamente, ¿no? Porque el del Rei Dumento no se podía jugar dentro de una casa, había que jugar fuera, en la calle, o en un patio, o en un camino, en el campo, en fin, donde fuese, al aire libre. Y estos son letras para juegos infantiles. Luego había letras para cierto tipo de juegos. Por ejemplo, para jugar a la comba pues también había un montón de letras distintas, o para jugar a una cosa que se ponían las niñas en dos filas, y una con las manos en el cuadril iba saltando en medio, de parte a parte de la fila, por dentro de las dos filas, y ahí también había un montón de letras interesantes, ¿no? Al llegar a Sevilla vi una chiquilla, me enamoré, la agarré de la mano y al campamento me la llevé, le dije sevillana, rosa temprana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchas. Ese tipo de letras también hay muchas en el libro. Todas me las han dicho personas del pueblo, y algunas las recordaba yo de cuando era pequeño, algunas, pero muy pocas, porque uno no tiene tanta memoria, pero con la ayuda de muchos vecinos y vecinas, a los que agradezco su colaboración, pues salieron todas esas letras. También dentro del apartado de la literatura infantil están, por ejemplo, esas fórmulas para echar a suertes, a ver quién la quedaba, a ver quién hacía de madre, a ver en qué equipo le tocaba a uno y en qué equipo le tocaba al otro. Eso era se echaba suerte, y se decían unas retahílas, unas letras,
que decía, no sé, ¿qué te digo yo? Ping pong, rifa un pez, a ver a quién le toca el número 3, 1, 2 y 3, ¿no? A ver a quién le tocaba. Bueno, pues de esas también hay muchas recogidas y algunas muy antiguas y muy interesantes. Como iba diciendo, dentro de la literatura infantil no solamente hay esas cosas, sino que también hay jaculatorias que los niños decían al acostarse, que te enseñaban para que las rezara antes de dormirte, ¿eh? O bien también algunas las cantaban las madres mientras estaban cambiando la ropa, poniéndoles ropa limpia a los niños, ¿eh? Otras las cantaban los niños cuando iban a dormirse, etcétera, etcétera. Jaculatorias infantiles. También hay algunas canciones de las que enseñaban los misioneros que venían por Semana Santa. Venían unos misioneros predicando la Semana Santa y a las escuelas, y traían unas canciones que nos enseñaban a los niños, y luego nosotros pues de vez en cuando pues nos las aprendíamos y se cantaban por ahí en cualquier momento del año. Bueno, pues todas estas cosas vienen en el libro. Y por último, lo último que viene en el último apartado es sobre el cancionero de las personas adultas, o sea, las canciones que cantaban las personas adultas. Y aquí hay una variedad grandísima, porque primero están las canciones de los quintos, las canciones y las coplas, porque los quintos cantaban canciones y también cantaban coplas, de cuando se marqueaban y se iban ahí a hacer la mili, celebraban los quintos, y se cantaban una cantidad de coplas y canciones que ahí están recogidas algunas, las que me han dicho, las que yo he conseguido recoger. Luego están las canciones, las coplas de carnaval. Los carnavales en Calamonte fueron muy importantes en los años 20 y los años 30. Al principio del siglo XX fueron muy importantes, y de hecho, claro, ¿por qué sé yo que eran muy importantes? Pues porque he recogido muchas coplas de carnaval y canciones y romances hechos a propósito para el carnaval. He tenido la colaboración de algunas personas ya centenarias que recordaban romances enteros que sabían que alguien los había escrito, son anónimos, incluso algunos se sabe más o menos la persona que los escribió, y que estaban hechos expresamente para los días de carnaval. Y los carnavales tuvieron mucha importancia. Luego llegó la guerra civil y a partir de ahí se prohibieron, y parece ser que quedó todo en el olvido, pero gracias a estas personas pues hemos podido rescatar mucha de la producción cultural de los carnavales de Calamonte, los carnavales antiguos. Luego también están las coplas de romería, las coplas que se cantaban tanto en la Empaná como en el Domingo de las Obras, como en la romería de San Isidro. Se cantaban esas coplas cuando iban la gente, iban los carros llenos de gente, los carros antiguos, tanto carros de varas como carros de lanza. El carro de varas tenía 2 varales y el carro de lanza tenía solamente un varal, que era la lanza, cuadrado, una viga cuadrada de madera gorda, con la canga al final, las ruedas de madera con las llantas de hierro. En fin, lo que eran los carros antiguos iban llenos de gente por esos caminos, en principio iban camino de la ermita de Perales, que como sabéis está entre Arroyo de San Serván y Lomón. Después, con el paso del tiempo, se cambió a Las Rozas, donde se hacía la romería junto con la gente de Torremejía, Las Rozas. Y por último, en los años 60, a mediados de los años 60, empezó a hacerse donde se hace actualmente, que es en los alrededores de la ermita de San Isidro. Bueno, pues por esos caminos, tanto a la ida como a la vuelta, la gente venía cantando y se cantaban un montón de coplas, que también están recogidas muchas ahí en el libro. Perdón. Luego también hay canciones que cantaba la gente mayor, canciones burlescas y carnavalescas. Son canciones, no coplas, sino canciones, porque antes hemos hablado de las coplas de carnaval. Las coplas es una letrilla de 4 versos, simplemente, que es una copla, y dice, por ejemplo, carrerito carrero, carrero chulo,
que le has hecho a la mula sangre en el culo. Eso es una copla, ¿vale? Y de estas hay cientos y cientos. En cambio las canciones, una canción es una canción entera, una canción entera. Y estas canciones de carnaval también las hay, y canciones burlescas, como por ejemplo, bueno, iba a decir un ejemplo que no es canción sino que son coplas, las coplas de la perdiz, basada en un hecho real que ocurrió en los años 20 a raíz de una subasta que se subastó una perdiz y pagaron el oro y el moro el boticario del pueblo y el sacristán de la iglesia, porque el sacristán quería regalársela a su novia y entonces pagaron mucho por la perdiz y sacaron esas coplas de la perdiz. Hay muchas canciones de carnavalescas que, igual que pasa hoy con el carnaval, cogían la música de canciones que ya existían en el mercado y le cambiaban la letra y la ponían, por ejemplo, haciendo referencia a cosas de Calamonte. Una muy típica es la de las puchas. La música de las puchas es una canción muy conocida, una copla muy conocida que dice tápame, 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 tápame. Bueno, pues esa canción que la cantaba, no sé si quiero recordar que era Raquel Meyer, una coplista muy famosa. Luego la cantó Sara Montiel y en fin, la han cantado muchas coplistas. Esa canción en Calamonte le cambiaron la letra y hablando del tema de las puchas. Las puchas era una fiesta que había en Calamonte, lo mismo que ahora hay la castañar, que sin haber castañares ni castaños en Calamonte se celebra la castañar. Y un hecho muy curioso que nos dice claramente que hubo una época cuando el clima era distinto, en que sí que había castañares, por lo menos había un castañar en Calamonte. De hecho, el lugar se sigue llamando el Castañar, aunque no hay castaños actualmente, pero seguro, vamos, es casi fijo que sí que los hubo. Y no solamente eso, sino que los primeros repobladores de Calamonte, allá por el siglo XIII, pues es muy probable que vinieran no solamente de Calamonte, sino de todo el oeste extremeño, desde el norte de Cáceres hasta Jerez de los Caballeros y por ahí. Todo el oeste extremeño fue repoblado por familias procedentes de León, de Asturias, de Galicia, donde la tradición de los castañares, de la castaña y de todo esto pues estaba muy presente, ¿no? Bueno, esto es un inciso. Decía que las puchas era una fiesta que se hacía como se hace ahora la castañar, que se reunía la gente en las cocheras y los corralones, se reunían las pandillas de amigos y hacían un caldero grande de puchas y mientras se divertían pues iban comiendo de allí del caldero y luego salían a hacer una ronda para visitar a otras cuadrillas y los invitaban también a probar sus puchas y así sucesivamente. Hubo una pandilla de jóvenes ya un poco mayores que no consiguieron hacer pandilla y encontrar un sitio para hacer las puchas ese año, y entonces se quedaron sin puchas y no se les ocurrió otra cosa que saltar las tapias del corralón por detrás sin que los vieran y robarles el caldero a una de las cuadrillas, el caldero con las puchas. Bueno, pues eso dio lugar a muchos comentarios, a mucha sorna y a muchas bromas, y salió estas letras de las puchas, con la música, como digo, de ese cuplé tápame, 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 que es muy conocido. Bueno, pues como eso hay gran cantidad de cosas que he podido recoger gracias a las personas que me lo fueron contando. Luego hay, dentro del cancionero de las personas adultas, hay canciones tradicionales que se cantan, porque la mayoría de las cosas que vienen en el libro no son exclusivas de Calamonte. Es decir, no se han inventado allí, sino que en toda la península ibérica, pues a lo mejor, ¿qué te digo yo? Hay una canción que se canta en Calamonte que resulta que, por ejemplo,
se cantaba la de Al salir de la taberna, Ole y anda, pues esa se cantaba en Navarra. En Navarra la cantaban los borrachines cuando salían de parranda por ahí, la cantaban los borrachines. Y resulta que en Asturias a lo mejor no la cantaban los borrachines, la cantaba un coro de gente que le daban más seriedad. Y en Calamonte pues las cantaban las mujeres, a lo mejor la cantaban las mujeres cuando estaban haciendo la faena de la casa, que abrían las puertas de par en par para que todo el que pasara por la calle las escuchara cantar, ¿no? Es decir, y las letras cambian de un sitio a otro, las letras, la música no cambia nunca, pero las letras sí que suelen cambiar. Uno las hacen la letra más larga, con más coplas, con más estrofas. La de Calamonte tiene muchas estrofas. No, esto no es el coronavirus, sino que es una faringitis que tengo. Como decía, hay cantidad de canciones, ¿no? que se cantan. Y por último, las letras del flamenco. Sobre todo lo que he encontrado en Calamonte de flamenco han sido fandangos personales al estilo de Porrina de Badajoz, que ha hecho mucho furor entre los calamonteños. He escuchado, desde que yo era pequeño, he escuchado a personas mayores cantar flamenco, a mi abuelo Ramón Rico, por ejemplo, a mi tía María, en fin, y a Catalina también, la muda, que me dijo que lo dijese, que los canta precioso, entona muy bien y muy bonito. Y los fandangos. Es curioso porque el único palo del flamenco que es típicamente extremeño son los tangos extremeños, ¿eh? Los tangos extremeños que se cantan mucho en Badajoz capital, tangos extremeños. Y en Calamonte los tangos extremeños no han hecho mella prácticamente, sí han hecho mella el fandango, los fandangos personales, ¿no? Y poco más hay que decir de la tradición oral, simplemente recordar que hay algunos aspectos de la tradición oral que no están en el libro y que sería muy interesante que alguien los recogiese. Por ejemplo, he hablado antes de la gastronomía, de las recetas típicas del pueblo. También podríamos decir de la toponimia. La toponimia son los nombres de los lugares del campo, bueno, de los pueblos, de las aldeas y también de los lugares del campo. Porque en Calamonte pues todo el campo está lleno de nombres de lugar, ¿no? Antes hemos hablado del Castañar, podemos hablar de la Traca, los Montecillos, la Gesa al Rey, la Gesa Los Barros, bueno, un montón, cada lugar tiene su nombre. Entonces es otra cosa muy interesante que habría que estudiar, que alguien debería estudiar, ¿no? Y en fin, otros aspectos de la cultura de tradición oral que no están recogidos en el libro, que sería interesante que alguien los recogiese. Bueno, y con esto no me enrollo ya más. Os dejo un abrazo para todos y que paséis un buen día del libro 23 de abril de 2020. No os preocupéis mucho por el encierro, tener paciencia, llevarlo como podáis y hasta pronto. A continuación, y siguiendo con la programación del Día Internacional del Libro de Calamonte, os presento a Manuela Álvarez Robles. Ella es vecina de Calamonte y, como nos dice en su intervención, se presenta ella misma, nos dice que tiene 83 años. Ella pertenece a esa generación, como tantos hombres y mujeres de Calamonte, que tuvieron la desdicha de nacer en plena guerra civil, con todo lo que esto conlleva de privaciones de derechos y con esa carga enorme de deberes que les hacían pues casi que ni siquiera iniciar el colegio y tener que irse a trabajar desde edades muy tempranas al campo para poder servir de sustento y soporte y ayuda a esa
economía familiar. No obstante, el afán, el deseo por no sentirse analfabetos, les empujó a esforzarse de forma autodidacta, intentar a aprender o a defenderse con la lectura y la escritura. Este es el caso de Manuela. Puede ser ella, como puedo decir que pueden ser otros tantos que hay en Calamonte, hombres y mujeres, pero ella es la que hoy os va a representar a todos vosotros. Cuando pensamos en el contenido, en la programación de este Día Internacional del Libro, teníamos claro desde un primer momento que esta generación tenía que estar presente. Ellos tenían también que ser partícipes, porque ellos en la biblioteca, en la comunidad que formamos como biblioteca, son un pilar fundamental. Acuden a numerosas actividades que programamos y acuden además, y eso es el orgullo, acuden con unas ganas de aprender, con una necesidad voraz de recibir y de formación que la verdad es que cuando los tienes como público es una maravilla, porque ellos te hacen sentir el significado de esta profesión. Al final de la charla, después de verlos ahí sentados con ese brillo en los ojos, y cuando te vienen a decir que les ha encantado o lo que han aprendido, te hacen sentir muy pequeñitos e incluso sonrojarte. Y la verdad es que al final son ellos los que verdaderamente te enseñan a ti. Te enseñan valores que hoy en día son muy necesarios. Te enseñan lecciones de vida que además solo ellos nos pueden transmitir. Y estaba claro que tenían que estar presentes. Y hoy, con la voz de Manuela, pues también os damos las gracias a todos vosotros. Y antes de darte paso a ti, Manuela, y a esa oración de conjuro que vienes a presentarnos, quiero mandarte un besito y darte las gracias a ti y también, por supuesto, a tu hija Toni por haber hecho posible que pudierais estar aquí con nosotros en esta celebración. Soy Manuela Álvarez Robles. Nací en el 1936. Tengo 83 años. Y mi madre, cuando había tormenta, pues le daba mucho miedo. Éramos 8 hermanos y nos sentaba todos con los pies en alto y venga, vamos a rezar a la Virgen. Y empezábamos a rezar: Jesús, clavo, corona y cruz. Y empezábamos: en el cielo suenan voces de nuestra divina majestad. Válgame la cruz de Cristo y la Santísima Trinidad. Antón, Antón perdió el bastón y la Virgen María se lo encontró y le dijo: ¿dónde va? Voy a sujetar esas nubes que tan furiosas van. No los echaré en era ni en vera, ni en troncón de higuera, ni flor de tomillo, ni donde canten los gallos, ni lloren los niños. Y entonces pues ya rezaba un Padre Nuestro y ya pues nos quedábamos tranquilas.